Hey chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Estaba para dormirme, pero me puse a leer un poquito porque me gusta como estudiar un poquito para que después me dé sueño y me voy a dormir. Am, ¿Qué era lo que estábamos tratando del último video? Era con respecto a qué es el ser humano y cómo se está compuesto. Sabemos que el ser humano está compuesto por su intelecto, por sus emociones y por su esencia divina. Y por supuesto por lo que es piel, o sea, huesos, o sea, todo lo que es compuesto material, como el cerebro, los ojos, o sea, así estamos compuestos. Pero realmente, ¿qué es el ser humano? ¿Quiénes somos los seres humanos? Como lo repetí antes, somos una esencia divina viviendo una experiencia en un cuerpo humano, en este mundo. Entonces, una de las paradojas que me gustaría completamente desarraigar en nosotros los seres humanos, que ha venido transcurriendo de generación por generación, es con respecto al, al nombramiento, al personaje que han básicamente manchado, podría decirlo de esta manera, al libro que han juzgado nosotros los seres humanos, como lo que viene siendo la fuente o el creador y y la Torá, o sea, la Biblia. Porque básicamente cuando nos referimos a Dios, al creador o a la fuente, y nos referimos a la Torá o a la Biblia, automáticamente surge esa entidad en nuestra mente. Es decir, esta persona está hablando de religión. Y luego sucede el punto en el que te piensan a preguntar de qué religión perteneces. Ese es el paradigma que quisiera yo desarraigar de nosotros los seres humanos, que estamos compuestos a pensar automáticamente. Surge esa entidad en nuestra mente de pensar de que cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de la Biblia, automáticamente surge esa entidad en nuestra mente que dice, este está hablando de religión. Y quisiera que nos fuéramos quitando ya ese paradigma de nuestra mente, de que cuando hablamos del Creador, de que cuando hablamos de la fuente, de que cuando hablamos de la Biblia o de la Torá, estamos refiriéndonos a una religión en particular. Porque yo quisiera desenmascarar un poquito, solo un tantito, si nos pasamos en lo que es la Torá o la Biblia, quisiera desenmascarar tan solo un pedacito para que nos demos cuenta de que de religión la Biblia no tiene nada. En últimas, lo que viene siendo la Biblia es solamente un manual de instrucciones que está velado, es decir, ¿cómo podría decir esta palabra? Que se encuentra, codificado, que se encuentra, oculto. Entonces, básicamente vienen saliendo historias que están en la Torá o en la Biblia, que todos lo interpretamos de una manera literal, pero de literal absolutamente nada. La Biblia no tiene absolutamente nada de literal. Y esa paradoja es la que han venido creando los seres humanos de generación en generación, de que todo lo basan de forma literal. Por eso es que han surgido tantas religiones, porque cuando se trata de estudiar la Biblia, lo que estudian la mayoría de religiones es su contenido literal. Y la Biblia no es un contenido, es más que un contenido literal. Como lo dije antes, es un manual de instrucciones que nos enseña, que nos trae, que nos muestra, que viene tan codificada, que nos muestra básicamente el principio de la creación, los finales de los tiempos
y realmente nos muestra, descodificándola, nos muestra su verdad, nos muestra quiénes somos, qué somos y cuál es nuestro propósito en este planeta. Y eso incluye lo que es la fuente o el creador, porque han manchado tanto ese nombre de Dios, el nombre de Dios lo han manchado tanto las religiones y grupos de personas que han creado una entidad, como lo dije antes, completamente separada de nosotros. Pero como lo dije también antes, Dios, hay que quitar ese paradigma porque Dios es solamente tan simple de entender y tan difícil en la forma de cuestionarse conforme las religiones, es que solamente es una esencia divina que no está separada de nosotros los seres humanos, simplemente con la única diferencia de que nuestro Creador no tiene un cuerpo. Los que tenemos cuerpo somos nosotros, somos una esencia divina que estamos viviendo una experiencia en este planeta con un cuerpo. Y Dios, la fuente, solamente es una esencia divina sin cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos desfundamos, nos quitamos, o cuando morimos, o cuando meditamos, que nos salimos de este cuerpo, básicamente no hay diferencia. Entonces, somos básicamente lo mismo que nuestro Creador. Lo que las religiones han venido haciendo conforme de generación en generación ha sido separándonos los unos de los otros. De por sí el propio sistema en el que hoy vivimos nos separa los unos de los otros, base al ego. Es decir, porque yo tengo más que ti, yo soy mejor que ti, yo me he visto mejor, yo tengo más dinero, yo soy más inteligente, yo soy más guapo, más guapa, bla, 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 bla. Y viene todo ese tipo de gestiones y de estúpidos idealismos que se vienen arraigando en lo que son la psique humana. Entonces, de eso es lo que me gustaría tratar, por ejemplo, una parte pequeña con lo que es respecto a la Biblia es, por ejemplo, si nos vamos a un término pequeño. No sé si ustedes están familiarizados con la Biblia y desde pequeños tal vez les mostraron y les enseñaron cuando Israel cayó de esclavitud en Egipto. Eso es de una ende literal. Eso se encuentra de una ende literal. Pero si le sacamos la contracción, si le sacamos esa parte descodificada, ¿qué significa eso? Lo que tiende a darnos a entender la Biblia es que Israel representa nuestra alma, representa nuestra esencia divina. Egipto representa el cuerpo humano. ¿Lo ven? Entonces ya no lo estamos viendo la Biblia, ya no la estamos tomando de una forma literal, solo literal, sino que estamos yendo más allá de lo literal. Entonces, Israel representa nuestra esencia divina. Egipto, cuando cayó Israel en Egipto, eso representa cuando nuestra esencia divina cayó en un cuerpo humano viviendo esta experiencia. Entonces,